¿Qué es la psicología diferencial? Es el comportamiento distinto entre una persona y otra. Esto implica que una persona puede vivir un mismo ambiente o en la misma realidad y similar a otra, sin embargo, esto no quiere decir que las personas actúen igual. Ambiente, genética, ¿qué nos define? ¿Qué nos hace diferentes unos a otros? Vamos a dar un viaje y un recorrido a través del tiempo por los autores que han tratado de dar una explicación a esto. Más misterioso de lo que es psicología diferencial, es importante destacar que la ciencia ha venido estudiando esto hace mucho tiempo. Por eso nos vamos a remontar ahora a lo que es la antigua Grecia, donde ya los estudiosos, filósofos importantes, comenzaban ya a intentar explicar las conductas individuales de cada persona. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué la conducta cambia de una persona a otra? ¿Y por qué las personas son distintas? Ya han habido personas o científicos que han tratado de explicar las diferencias individuales. Han llamado la atención justamente el hecho histórico, las formas en las que las personas conviven y las culturas. La antropología también ha tomado parte mucho en esto debido a que cada cultura es diferente. ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué nos diferenciamos? Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. Teoría de Francis Galton. En su biografía nació lo que es en Sparbrooke el 16 de febrero de 1822. Sus estudios fue realizado lo que es en el Hospital General de Birmingham, en el King's College de Londres, el cual también fue primo de lo que es Charles Darwin, y sus estudios fue basado en lo que es en la teoría de su tío. Fue muy investigador, un gran científico inglés en diferentes áreas de la ciencia: psicología, biología, estadística y meteorología. Su gran interés fue acerca del estudio del ser humano y sus diferencias individuales. Por ese motivo es considerado el padre de la psicología diferencial. Sus ideas se opusieron a las preponderantes de la época de la era de Boom. Todos sus estudios se realizó por su cuenta, sin ayuda de ninguna universidad, pero al final de su carrera recibió el título de Sir o Caballero del Reino. Galton hizo numerosas aportaciones para constituir una nueva área de estudio como la estadística. Explicó el fenómeno de lo que es la regresión a la media. Usó por primera vez la distribución de normas, describió las propiedades de distribución normal y variaba y su relación con el análisis de regresión. Y también introdujo lo que es el concepto de la correlación. Fue el primer autor que introdujo esos métodos en la psicología. Después de estos estudios sobre sus características humanas, quiso aplicar la selección artificial de las personas para mejorar su raza. A esta nueva teoría se llamó eugenesia. Estas ideas afectaron en gran medida a la sociedad del momento, ya que sirvieron de base para el nazismo y también para la limpieza de personas con discapacidad intelectual, delincuentes, pobres o enfermos mentales de la sociedad. Él comprobó que los padres muy inteligentes, con características físicas muy notables, tenían las mismas tendencias o características que los padres. Por esto pensó que la herencia tenía un gran papel muy importante dentro de lo que es el propio aprendizaje. Para analizar los datos de este estudio contrató a un estadístico llamado Pearson, que había desarrollado un método muy interesante del cual era el análisis estadístico, que vendría a ser lo que es el coeficiente de correlación. Otro aspecto por el que Galton tenía mucho interés era medir la inteligencia. Lo hizo con el método biométrico, que sirve para analizar las diferentes características físicas, como fuerza, tamaño del cráneo, tiempo de reacción. Realizó numerosas muestras de sujetos. Con esos datos aplicó la campana de Gauss. En ella, la mayoría de sujetos se encontraban en el centro, pero un pequeño grupo estaban por las colas, es decir, o por debajo
o por encima de la media. Con este estudio consideró que el factor más importante de la inteligencia era el genético. Y así hemos visto y escuchado lo que es la biografía de Francis Galton, el cual él falleció en Londres el 17 de enero de 1911. Allport es uno de los científicos y psicólogos más importantes dentro de la psicología diferencial, debido a sus importantes aportaciones e investigaciones. Si hacemos un recorrido histórico por la vida de Allport, nos vamos a dar cuenta que su niñez fue una niñez como la de cualquier niño. Su padre ejercía una profesión, era médico y era un niño muy normal. En lo que respecta a su formación académica, los datos biográficos nos muestran que fue un niño muy estudioso, pero sin embargo que tenía buen sentido del humor. Una de las anécdotas más importantes de Allport es que a los 22 años él tuvo una experiencia muy chistosa, si podríamos decir, con respecto a la vida de él, porque él decidió conocer al famoso psicólogo Sigmund Freud. Entonces, al momento de él entrar al despacho de Sigmund Freud lo único que hizo fue sentarse, acomodarse y quedarse en silencio esperando que él dijera algo. Entonces, al parecer, Allport se sintió un poco incómodo y tras un largo tiempo de estar en silencio, decidió contarle una experiencia que tuvo antes de ingresar al despacho. Él le mencionó a Sigmund Freud de que había visto que un niño se había puesto molesto porque no se ubicó en el puesto que una señora muy elegante había ocupado antes en el bus. Y Freud no tomó el comentario de él como algo superficial, más bien, típico de Freud, empezó a hacerle un análisis del inconsciente y le mencionó: Gordon, ese niño eres tú, porque estaba tratando de darle a entender a Gordon que se estaba reflejando, se estaba proyectando hacia ese niño. Allport sostenía que una de las tendencias que tenían los seres humanos era cubrir sus necesidades básicas para poderse adaptar a su medio ambiente. A esto él lo denominó el funcionamiento propio, pero al momento de tratar de identificar o definir o describir los comportamientos humanos, él se dio cuenta que este término no era suficiente, porque el ser humano describía y percibía su medio de diferente manera. Entonces él empezó a utilizar el término el funcionamiento propio, que no es otra cosa que el self, lo que caracteriza a cada persona por su individualidad.
personalidad del individuo, sus rasgos no solo son provenientes de la biología del ser humano, sino que van mucho más allá de factores externos como la educación. Muy aparte también que sus aportaciones científicas dieron pie a teorías tan famosas como las teorías humanistas de Abraham Maslow. Importante en la psicología diferencial como lo fue Alfred Binet. Alfred Binet nació en Niza el 8 de julio de 1857 y fallece en París el 18 de octubre de 1911. Fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Se le conoce por su esencial contribución a la psicometría y la psicología diferencial como diseñador del test de predicción de la inteligencia o el rendimiento escolar, en elaboración con Teodoro Simon, que fue base para el desarrollo de los test sucesivos, o sea, los test que utilizan los psicólogos en la actualidad. Pues Binet fue uno de los precursores de esto. El test tenía como finalidad práctica y única la de identificar a escolares que requerían una atención especial. Tenía la esperanza de que su test se utilizaría para mejorar la educación de los niños, aunque temía que se empleara para etiquetarlos y en consecuencia se limitaran sus oportunidades. Binet jamás hubiera aceptado que el test que diseñó como una guía práctica para identificar a niños con aprendizaje lento que necesitaban ayuda especial pronto fuera utilizado como una medición numérica de la inteligencia heredada. Tenemos los resultados de este test se expresaron en términos de coeficiente de inteligencia que se obtiene al dividir la edad mental derivada de los resultados de la prueba por la edad cronológica del niño multiplicada por 100. En 1908, Binet publica una revisión del test que modificaba algunos ítems del cuestionario. Nuevas revisiones irán sucediéndose en años posteriores y así ha ido evolucionando lo que son los test de inteligencia para medir la capacidad intelectual de las personas, y de esta manera Binet contribuyó como predecesor de estos tests. Ha sido la parte en la que Binet aporta la psicología diferencial por medio de los test de inteligencia. Nació el 4 de marzo de 1916. Sus padres eran actores que se divorciaron cuando él solo tenía 2 años, de manera que Han fue criado por su abuela. Abandonó el hogar cuando él solo tenía 18 años. Al tiempo que los nazis llegaron al poder, como simpatizante de los judíos, su vida estuvo en peligro. En Inglaterra continuó su educación y recibió su licenciatura en psicología de la Universidad de Londres en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial asistió como psicólogo en la emergencia de un hospital, donde investigó sobre la exactitud de los diagnósticos psiquiátricos. Los resultados de estas investigaciones le conducirían a Eisler a un antagonismo durante toda su vida hacia la corriente principal de la psicología clínica. Después de la guerra, empezó a enseñar en la Universidad de Londres, donde escribió 75 libros y como 700 artículos, cosas que se le estableció como a Eisler como uno de los escritores más prolíficos de la psicología. Se retiró en 1983 y continuó escribiendo hasta su muerte el 4 de septiembre de 1907. La teoría de Eisler está basada principalmente en la psicología y en la genética, aunque es un conductista que considera los hábitos aprendidos como algo de gran importancia. Considera que nuestras diferencias de la personalidad surgen de nuestra herencia hereditaria. Por lo tanto, está interesado en lo que usualmente se lo conoce como temperamento. Eisler también es un psicólogo de investigación. Sus métodos comprenden una técnica estadística llamada análisis factorial. Dicha técnica extrae un número de dimensiones de un gran contenido de datos, por lo que las investigaciones originales de Eisler
nos mostró dos dimensiones principales del temperamento: neuroticismo y extraversión-introversión. Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense, impulsor de la psicología humanista, que se basa en conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia, las trascendencias, y creó la teoría de autorrealización que lleva su nombre. En sus principales obras como Motivación y Personalidad, Psicología del Ser y Psicología de la Ciencia, Maslow postuló que cada individuo tiene necesidades jerárquicas, fisiológicas, afectivas y de autorrealización, que deben quedar satisfechas y que el objetivo fundamental de la psicoterapia debe ser la integración del ser. Cada nivel jerárquico domina en cada momento de consecución y las necesidades inferiores en la jerarquía. En caso de no quedar suplidas, impide que el individuo exprese o desee necesidades de tipo superior. La teoría de la autorrealización de Maslow se sitúa dentro del holismo y parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y organizado, sin partes diferenciadas. Cualquier motivo que afecta a un sistema afecta a toda la persona. Abraham Maslow pasó sus últimos años semi-retirado en California, hasta que el 8 de junio de 1970 murió de un infarto al miocardio, después de varios años de enfermedad. En 1937, la Universidad de Londres premia a Cattell con el doctorado honorario en ciencias, debido a la gran contribución científica que él aportó relacionado a las teorías de la personalidad.
¿Llegaste? ¿Era a las 11? Sí, pero uno dice a las 11 esperando que recién a las 12. Uno... Ay, ya. Me falta enterito. Tranqui, Slacky, yo te espero aquí. Ya, pero si quieres pues entrar y conocerle a mi papá. No, ¿para qué? Déjame no. Ay, ven, él es buena gente, te va a llevar súper bien. Pero qué foca conocer a tu papá así de repente. ¡Muchacho! Señor. ¡Por fin te conozco! ¿Una cervecita, Dani? ¿Ah? Oh, perdón, ¿puedo llamarte Dani? Como usted quiera. ¡Usted! Vamos, Dani. Tú te amé. Tú te amé. Como tú quieras. Papá. Bien, ¿ah? ¿Ya de qué equipo eres? Del Vallenita. ¡Equipo de campeones! ¡Vaya, grita tu papá! ¡Vaya, grita tu papá! Incluso tengo el carnet de membresía. No, sí. Ah. Me encanta que se proteja. Ojalá todos los jóvenes fueran así. Bueno, yo voy a cambiarme, ¿ya? Vaya, mija. No se demore, princesita. ¿Y viste el último partido? ¿Qué es lo que quieres con mi niña? ¿Quieres quitarle su inocencia, piojoso infeliz? ¡Es solo una niña! ¡No! ¿Por qué me tuteas? ¡Pero tú me dijiste que... ¡Y me sigues tuteando! ¡Que yo solo sé! Escúchame, si le topas un solo cabello, maldito degenerado, si le rozas una membrana de sus células, yo me voy a enterar y ahí te voy a cortar la... Estoy... Vamos. Estas fotos nos tomamos cuando nos fuimos a la playa, mira. ¿Y esta? Pa, ya vas a empezar. Mija, ¿y esa ropa? Tú no eres monja. Vamos, enseña un poco más de piel, para que la gente cuando te vea en la calle digan... ¡Ese cuerazo que anda con el Dani! Vamos, anda, cámbiate. Digo, así estás bien. Vamos, no le hagas caso. Cámbiate, mijita, aquí te esperamos, hay tiempo todavía. Ya vengo. ¿No es hermosa? ¿Sí? ¡Y es mía! ¡Espere! ¡Le juro que yo soy virgen! Lo que quieres es estrenarte con mi virgencita. ¡Yo te capo! ¿Qué tal estoy? Ahí sí estás bien, ¿ah? Ahí sí pareces hija de tu padre. Ya vámonos, se hace tarde. Sí, vamos. Vamos. Ay, las entradas. Ya vengo, ¿ya? ¿Y sabes por qué? Mi hija nunca habla de sus ex. ¿Por qué se quedan aquí? ¿En serio? Y ahora te toca a ti. Ya tengo las entradas. Quiero un pedacito de pastel, princesita. Vámonos. Amor, estamos temprano y los asientos son numerados. Genial, así podemos pasar más tiempo juntos. Oye, pa. Sí. ¿Y no quieres abrir la botella de whisky que tienes en la bodega? No creo que convenga, ya se pegó una cerveza. Ay, es solo un traguito. Démonos una ocasión especial, anda. Lo que pasa es que ustedes quieren quedarse solos, ¿ah? No. Leo tus cochinos pensamientos desde que entraste. ¿Qué pasa, pa? Ya no confías en tu hija. En tu niñurris. Papirris, lindis, churris. Tienes razón. Perdóneme. No soy un monstruo, Dani. Yo lo entiendo, señor. Vamos, te voy a brindar ese whisky. Añejo, 15 años. No te muevas de aquí. No. Mejor 20 años. Ya bueno. ¡Vámonos! ¡Por favor, vámonos antes de que regrese! Hasta que encuentre dónde escondí el whisky, nos pegamos todos y sin sacar. Existen muchas definiciones para personalidad, pero Cattell se concreta en decir que la personalidad es aquello que permite predecir cómo una persona va a actuar en un medio determinado. Él sostiene que la respuesta y el estímulo a aquella reacción dentro de un laboratorio se lo puede predecir. Sin embargo, la persona misma es un factor muy profundo de estudio que requiere un análisis más sistemático y organizado.
Bueno, esto ha sido parte de nuestro trabajo, hablar sobre los autores de la psicología diferencial. Como ya hemos visto, hemos dado un recorrido histórico a través de ellos y los aportes que cada uno ha dado para tratar de explicar y entender cómo funcionamos de manera distinta los seres humanos. Se estudió mucho sobre lo que es el origen de la psicología diferencial hasta autores actuales. Entonces, este ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias. Maslow pasó sus últimos años en mi retirada. Lucho, vas a salir en el video, ya sabes, ya estoy grabando. Si quieres salir tú también, pónganse allá. Sí, se puede sentar con la amiga. Y le digo, ¡ey! En el año de 1917, la Universidad de Londres otorga Algo como honorario. Bien, vamos a ver, perdón. Ha existido en la humanidad muchas personas. Durante toda la historia humana ha existido muchas personas que Ahí sí. Sus ideas se opusieron. No, Michael, la coge bien. Ya, ahí. Muérdelo. Vamos. Sus ideas se preponderantes. No, perdón.